¿Qué tal a todos? Bueno, este video es para explicar de una manera clara y basado en datos de lo que expertos en economía en diferentes medios de televisión a través de los años han querido explicar. Sin embargo, yo en lo personal sí he encontrado que están siendo influenciados por algo o alguien. Hablan de un crecimiento o hablan de una recesión económica o crisis o incluso de que las cosas van bien cuando realmente no lo son. Sin embargo, yendo al punto, utilizando indicadores que son estándar a nivel mundial. Uno de ellos es el Producto Interno Bruto. El otro de ellos es la Producción Nacional Bruta, que eso últimamente se ha manejado porque define mucho más a un país. Se los explico cuál es la diferencia. El Producto Interno Bruto, hablando por ejemplo, en un ejemplo que está en Wikipedia, este me gusta, habla de un cantante, ¿no? Residente en México, o es mexicano tal vez. Se desplaza a España para dar un concierto. Por lo tanto, esa riqueza de alguna manera pues, le va a contar de acuerdo al Producto Interno Bruto a España. Pero si utilizamos la producción nacional bruta, pues al final del día, este mismo cantante que reside aquí en México va a otro país y entonces obtiene ciertas ganancias. Pero por su residencia en México, esas ganancias entonces se le atribuyen a México y no a España. Es la diferencia entonces entre Producto Interno Bruto y Producción Nacional Bruta. ¿Vale? Está aquí en este enunciado. Sin embargo, utilizando básicamente estos dos indicadores, podemos decir entonces cómo le ha ido a México. ¿Cuál es el crecimiento o cuál ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto por año? Bueno, esta gráfica lo muestra. Si ustedes se fijan, a partir de 1960, que empezó a medirse y a recabar información sobre los diferentes países, pues estamos viendo entonces cómo empezó y fue creciendo y cómo en algunos puntos, por ejemplo aquí, hay puntos en los que baja y vuelve a subir y baja y luego vuelve a subir y entonces tenemos que el resultado final pues es una riqueza generada en el país a través de todos los años. El Producto Interno Bruto entonces es dinero generado año con año. ¿Sale? ¿Cuál ha sido el crecimiento de nuestro país? Cabe mencionar que este es el crecimiento interno del Producto Interno Bruto por año de México únicamente, ¿sale? Desde 1960 hasta el 2018. ¿Cuál ha sido el crecimiento, hablando de porcentaje del Producto Interno Bruto? ¿Cómo sacamos esta cifra? Hablando, por ejemplo, aquí, ¿sí? Hablando entonces que si en el año 1994, que es este punto de aquí arriba, que más o menos correspondería, de acuerdo a la gráfica, alrededor de 550 billones o trillones más bien de pesos mexicanos, ¿vale? Estamos en este punto alto, aquí. Y entonces baja el comparativo entre el año anterior, y cómo cerró este año actual, nos daría entonces el crecimiento neto anual en México. Si esto lo hacemos en porcentaje, ustedes pueden ver aquí cómo hay un crecimiento en cierto punto y de repente, fíjense en los signos, cómo hay, hablando por ejemplo en 1994, de 1982, perdón, que se va hasta menos 43%. En el 86 vuelve a haber otro decrecimiento, porque realmente ahí no creció con respecto al año anterior, de 45.1%. Y así ustedes pueden ver cómo se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, en donde hubo años en donde aquí, por ejemplo, hasta el 34.4% con respecto al año anterior. Ustedes ven cómo se mueve. En general, esa línea punteada es la tendencia. Desde 1960 hasta la fecha, entonces, va en bajada el crecimiento anual del Producto Interno Bruto por año. ¿Qué significa esto? Bueno, si interpolamos el crecimiento económico en porcentajes, que es la línea naranja, con respecto a el Producto Interno Bruto, que es la línea azul, ustedes pueden ir viendo cómo
corresponde cuando baja un punto con respecto al anterior en la línea azul. Si ustedes siguen la línea azul y hay un punto alto y de repente el siguiente año baja, allí hubo un decremento. Es decir, el Producto Interno Bruto de México como tal tuvo un decremento o una bajada y por lo tanto entonces hay una pérdida, lejos de haber un crecimiento. Y como pueden ver entonces aquí, en 1994, por ejemplo, ¿cuál fue entonces el impacto que hubo de la crisis? Menos 46.6% del Producto Interno Bruto, es decir, casi la mitad de la riqueza generada en un año en México cayó. Hubo un impacto muy fuerte, por eso es que hubo muchas empresas que cerraron. Sin embargo, este fue un patrón que ya anteriormente, en el sexenio de Luis Echeverría, terminando, iniciando López Portillo, hubo dos recesiones muy importantes, en 1982 y 1986, también con un 43 y un 45.2%. Sin embargo, algo que ustedes pueden ver aquí en el azul, por ejemplo, en 1994, hubo entonces una caída de 46.6%, sin embargo, los años sucesivos empezó a subir. Por lo tanto, entonces, esto nos lleva a entender que aún habiendo crisis durante un periodo, o un año más bien, es un periodo sexenal el que un presidente tiene para poder reaccionar. Aquí, por ejemplo, esto nos lleva lo mismo para el producto, para la producción nacional bruta por año. Si se fijan, es muy parecida, entonces, es muy parecida. Hay algunas diferencias, ahorita lo van a ver. Porque en el caso de la interpolación, pues en el caso del producto o de la producción nacional bruta, pues también tiene una tendencia negativa, al igual entonces que el Producto Interno Bruto. Sin embargo, cabe señalar la pregunta, ¿cuál ha sido el crecimiento entonces del Producto Interno Bruto y del Producto Nacional Bruto en cada sexenio? ¿Por qué es importante esto? Porque catalogar, por ejemplo, lo que les decía aquí, hablando de la crisis que hubo en 1994, ¿sí? Que fue la que nos tocó a muchos de nosotros. Hubo un decremento de menos 46.6%. Sin embargo, a través del tiempo, a través de los años, como pueden ver ustedes, en el 95, 96, 97, 98, llegar hasta el 2000, que es cuando estuvo Ernesto Zedillo, si ustedes ven aquí en el 2000, pues estamos hablando que al final de su sexenio hubo un superávit en el Producto Interno Bruto y en la producción nacional bruta. Por eso es que lo más correcto o lo más justo para juzgar es el periodo de 6 años en el que un presidente entonces está en su mandato. Esto nos lleva entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento del Producto Interno Bruto en cada sexenio? Es decir, este porcentaje es cómo recibí yo al país en el primer año, al inicio de mi mandato, o el último año del periodo anterior, y cómo lo dejé después de los 6 años que duré gobernando. La comparación entre esas dos cifras nos dice si hubo crecimiento o no. ¿A qué nos lleva esto? Por ejemplo, hablando de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo aquí está. Hubo un crecimiento de 25.4%, es decir, en el 94, a pesar de que hubo una crisis muy fuerte y un decremento, como lo podemos volver a ver aquí, del menos 46.6%, esto solo ocurrió en el primer año. Sin embargo, en el paso de los años, la política económica que él llevó a cabo, pues hizo entonces que al final de su sexenio, lejos de haber una pérdida, que por supuesto la crisis afectó, hubo un crecimiento total de 25.4%. Es decir, el Producto Interno Bruto del país estuvo 25.4% por encima de cómo él lo recibió. Pueden ver aquí, por ejemplo, en el caso de Carlos Salinas de Gortari, con el mayor crecimiento que ha habido en el país de 65.6%. Sabemos que la economía estaba agarrada con alfileres. El problema con Carlos Salinas de Gortari es que sí, efectivamente hubo un crecimiento muy, muy fuerte del Producto Interno Bruto, pero hubo la mayor deuda, que ese es uno de los problemas también que hay. No es solamente la riqueza que generas, pero si tú gastas o pides más de lo que estás generando, entonces tú, básicamente, pues el país sufre una crisis. Sin embargo, de allí, pues que Carlos Salinas de Gortari haya sido considerado uno de los mejores economistas a nivel mundial, sin embargo, con una reputación
totalmente negativa porque dejó al país en alfileres, tal como lo dijo alguien, un economista de aquel entonces. Sin embargo, Ernesto Zedillo también hizo lo suyo. Hoy en día es de los que mejor reputación goza como economista a nivel mundial. Incluso ha trabajado en varios organismos internacionales. Y esto lleva entonces a que, aunque él recibió la crisis, en el 94 pasó en su sexenio, hubo una ganancia entonces o un crecimiento total del sexenio de 25.4%. Posteriormente está Vicente Fox con 27.4%. Que aquí es algo importante de notar. Vicente Fox y Felipe Calderón se enfocaron en la macroeconomía. Entonces esto llevó a que hubiera crecimiento en su sexenio. Estamos hablando únicamente del crecimiento económico como país. Y por lo tanto, la moneda en esos sexenios no varió, el peso mexicano no varió demasiado con respecto al dólar. Cabe mencionar que con Felipe Calderón en el 2008, si ustedes pueden ver aquí, hablando del Producto Nacional Bruto, en el 2008 también hubo una crisis. Sin embargo, nosotros no lo sentimos. La crisis fue mundial en el 2008 provocada entonces principalmente por Estados Unidos y hubo un decremento de la economía en menos 10.9% como lo pueden ver aquí. Sin embargo, no se resintió en el valor del peso con respecto al dólar, porque la macroeconomía, es decir, nuestro Producto Interno Bruto, con respecto también a la deuda externa, estaba en los niveles más bajos. Es decir, entre Vicente Fox y Calderón redujeron la deuda externa a niveles como nunca antes los habíamos tenido. Y eso ayudó entonces a que al final del día, a pesar de que en el sexenio de Calderón hubo una recesión económica a nivel mundial muy importante, aún así hubo un crecimiento de 18.8% y la moneda o el valor del peso mexicano con respecto al dólar fue bastante estable. Sin embargo, ¿qué pasa con Enrique Peña Nieto? Y de aquí que yo siempre he sostenido que ha sido el peor presidente de toda la historia moderna y ustedes lo pueden ver aquí. Miguel de la Madrid, que también recibió el país en crisis con López Portillo y con Luis Echeverría, que fue el dueto que llevó a doble crisis en México, aún así tuvo un impacto en su sexenio de menos 1.7%. Es decir, por lo menos dejó el país como lo recibió. Igual de mal. Pero ¿qué hay de Peña Nieto? Estamos hablando entonces que Miguel de la Madrid recibió el país en crisis, al igual que Ernesto Zedillo. Peña Nieto, en cambio, como les comentaba, Felipe Calderón y Vicente Fox lograron la deuda externa en sus niveles más bajos, es decir, el Producto Interno Bruto con respecto a la deuda era infinitamente mayor. Por lo tanto, entonces, con Peña Nieto no estaría justificado que hubiera un déficit en su sexenio, es decir, como recibió el país de Calderón en cuanto al Producto Interno Bruto y en comparación a cómo lo dejó por debajo en un 18.3%. Si ustedes ven esta gráfica, podrán darse cuenta cómo los números negativos en el caso de Peña Nieto precisamente lo confirman como el peor presidente de toda la era moderna después de la revolución, por supuesto, y desde 1960 que se tienen los indicadores que ha habido en México. ¿Cuál fue el problema? Recibió el país rico macroeconómicamente, con un Producto Interno Bruto muy alto y una deuda externa muy baja. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Por no llamarle de otra manera. El Producto Interno Bruto lo bajó y endeudó en más de 3 veces, es decir, 300% aumentó la deuda externa. Y no solo eso, sino que el Producto Interno Bruto en su sexenio se redujo en 18.3%. Por lo tanto, entonces, esto confirma lo que yo siempre les he dicho, que Enrique Peña Nieto, el peor presidente nuevamente. ¿Qué ha pasado con los demás? Pues ustedes pueden verlo. Todos andan, incluso los mejores crecimientos estuvieron al inicio de los 60, que es que yo he sostenido que México en las décadas de los 60 y 70
gozábamos de tener la mejor ingeniería a nivel mundial, los mejores inventos, las mentes brillantes de México fueron en esas 2 décadas. Y eso llevó entonces a que el crecimiento fuera bastante alto de 1960 hasta los 80, en donde Luis Echeverría y López Portillo se encargaron de socavar la economía mexicana y por lo tanto entonces Miguel de la Madrid recibió un país en total ruina. Carlos Sáenz de Gortari, mentalidad económica sobresaliente, pero una persona de dudosa reputación y que al final del día entonces provocó la crisis que impactó con Zedillo. En cambio Zedillo ya vimos entonces que tuvo menos 46% casi de déficit en el primer año, pero al final del día hubo un superávit al final de su sexenio de 25.4%. ¿Qué nos dice esto? Que realmente el crecimiento en el sexenio de Zedillo, al haberlo recibido menos 46, pero subió a 25, estamos hablando entonces que en su sexenio hubo más de 70% de crecimiento económico. Uno de los mejores economistas a nivel mundial. Vicente Fox y Calderón entonces redujeron la deuda y entonces es ahí como está el dato. Pero Peña Nieto ni recibió el país en crisis, ni recibió el país endeudado, o al menos no como lo estaba antes. Y aún así, al salir de su sexenio, menos 18.3%. Esto es a lo que quieren defender. Esto es a lo que dicen que estábamos mejor o incluso hasta hablan de extrañar a este imbécil, porque esa es la palabra que lo describiría. Un ratero, una persona que no solo él, sino todo su gabinete lo permitió, incluyendo a los gobernadores, haciendo entonces que este porcentaje sea el resultado de su sexenio y del peor presidente en México. Datos que vienen de la Organización Mundial o de organismos internacionales, hablando del Banco Mundial, fueron sacados. Tengo el archivo de Excel, tengo los datos de donde salió todo esto, lo puedo compartir si es que a alguien le interesa, pero esto entonces nos lleva a entender cómo se ha aportado cada uno de los sexenios y podemos entonces evaluarlos. No estamos hablando de seguridad, no estamos hablando de otra cosa que no es únicamente el crecimiento económico en México. Y ni siquiera en eso pudo esta persona, ni con Videgaray, ni con todos los que puso dentro de Hacienda y del Banco Mundial, pudieron entonces siquiera sostener al país. Por eso es que se considera un saqueo lo que en ese sexenio hicieron, que en muchos sexenios atrás nunca se había dado. Cualquier duda, yo tengo los datos y se los puedo entonces proporcionar. Lo mismo sucede con el ingreso nacional bruto. Aquí aumentó, aquí podría parecer que Miguel de la Madrid es el mayor, pero sin embargo acuérdense que el ingreso nacional bruto, estamos hablando de todos aquellos residentes mexicanos que incluso están en el extranjero, por lo tanto entonces impacta, ¿sí?, a la economía de México. Sabedores entonces que hubo una crisis que entre Luis Echeverría y López Portillo, al comparar este número de menos 42 con el 1.7, que uno corresponde al Producto Interno Bruto y el otro al Ingreso Nacional Bruto, este 42%, la diferencia de casi 40.5%, se debe a que en ese entonces teníamos muchas empresas que prestaban servicios o generaban riquezas en otros países. Lo que hablábamos de aceros, incluso la siderurgia aquí en México, bastante fuerte a nivel mundial, fue afectada seriamente por esas crisis. Los bancos que tenían presencia internacional, al momento que se nacionaliza la banca, pues es afectado. Entonces, el sexenio de Miguel de la Madrid fue una afectación mayormente a aquellas empresas transnacionales, ¿sí? Pero en el caso de Peña Nieto, como pueden ver, la diferencia entre uno y otro es 18.3, menos 18.3,
a menos 20.2, lo cual quiere decir entonces que únicamente hubo un 2.2 de afectación a aquellas empresas transnacionales, si es que las sigue habiendo, porque ya para este sexenio o el sexenio de Peña Nieto ya Grupo Modelo había vendido, ya varias empresas como Cuauhtémoc Moctezuma ha vendido, Cemex, incluso Siderúrgica ya no es de nosotros como mexicanos, por lo tanto entonces no tenemos mucha presencia transnacional de empresas completamente mexicanas. Únicamente un 2.2%, por lo cual entonces la afectación interna, que es este métrico, fue mayormente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Estos son los datos. Nuevamente puedo proporcionárselos para que no crean la falacia narrativa que muchos lamebotas, lisonjeros o que hablan de tener las respuestas a todo y que estábamos mejor, nunca nos dicen. Hablando de crecimiento siempre se basan a un año anterior. Se los pongo de ejemplo. ¿Qué es lo que dicen ellos? Aquí, por ejemplo, miren, en 1994, voy a poner este de aquí, ¿sí? En 1994, hablando de la producción nacional bruta, porque si hablamos del producto, de la producción, del Producto Interno Bruto, pues hubo un menos 46.6%, como lo pueden ver aquí, ¿sale? Sin embargo, para 1995 hubo un crecimiento del 5.1%, comparado con el año anterior. Uno puede decir, bueno, pues si hubo crecimiento, pues sí, efectivamente. Pero ¿qué pasa en el sexenio, por ejemplo, de Peña Nieto? ¿Qué es lo que sucede? Fue el sexenio con una mayor variación. Aquí está, miren, del 2012 al 2018. ¿Qué nos dice aquí? Un año, por ejemplo, aquí, en el 2012, empezó. Luego hubo un incremento del 10.4% y luego hubo un decremento, es decir, más bien hubo un incremento del 5.8%. Y después, en el 2014, entre el 2014 y 2015, hubo un decremento del menos 12.3%. ¿Qué hacen los economistas? Toman como referencia el año anterior o como referencia el año que mejor les conviene o el trimestre y dicen, ah, no, por ejemplo aquí, miren, 2014 para el 2015, pues ya hubo un crecimiento, ¿no? Entre el 12 y el menos 8, estamos hablando de un crecimiento de casi 4% o 3.3%, 3.5%, algo así. Y entonces, del 2015 al 2016, pues claro, hubo un crecimiento del 3%, pero anteriormente hubo un déficit del menos 12%. Realmente, entonces, viendo todo el sexenio, tal como lo estoy mostrando aquí, no hubo un crecimiento, incluso hubo un déficit. Vuelvo a repetir, Producto Interno Bruto recibido con respecto a cómo dejaron el Producto Interno Bruto una vez que finalizó su sexenio, menos 18.3% de Peña Nieto. Por eso, y finalizo, el peor presidente de México en la era moderna. Adiós.